Capítulo 1. Don Lucio de Morelos. Primera parte. El primer encuentro. Introducción. Los chamanes de México están agrupados en diferentes linajes según sus técnicas, procedimientos y su particular concepción acerca de la realidad. Entre esos linajes está el de los graniceros del estado de Morelos, que se dedica al manejo de las condiciones atmosféricas, con el fin de evitar que tormentas, granizadas o heladas destruyan los sembradíos de las comunidades que protegen. Don Lucio Campos es uno de los directores del linaje de graniceros de Morelos. Para Don Lucio, la realidad se divide en dos grandes secciones, la del mundo visible y la del mundo invisible. El mundo visible es la realidad de los objetos, de los cuerpos y de las condiciones físicas y materiales. El mundo invisible, en cambio, es la realidad de los seres que viven en el espacio, los trabajadores del tiempo. Según Don Lucio, un chamán de su linaje puede entrar en contacto con los trabajadores del tiempo si es escogido para ello. La manifestación de la elección es un evento de proporciones terribles, que consiste en la caída de un rayo en el cuerpo del candidato y la supervivencia del mismo. El propio Don Lucio fue herido por un rayo hace más de 30 años, tras lo cual se convirtió en chamán. Como tal, Don Lucio se dedica a curar a los miembros de la comunidad que así lo solicitan. Además de su labor como curandero, Don Lucio es maestro y guía de un grupo de discípulos que lo visitan. Una vez al año, el 5 de mayo, este chamán, junto con los miembros de su linaje y sus discípulos, realizan una ceremonia en el Caleca, una cueva localizada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. En Casa Cueva, Don Lucio pide poder para enfrentar las tormentas y las granizadas con éxito. La vida cotidiana de Don Lucio transcurre como campesino morelense, dedicado al cuidado de su milpa, de sus animales y de su hogar. Casado y con varios hijos, Don Lucio afirma que su labor como chamán debe mantener un equilibrio sano y una integración sin roces con su vida como marido, padre, abuelo y campesino. Don Lucio dedica un lugar especial de su casa a su altar, en donde practica sus artes de curandero y su magisterio chamánico. Fue a través de un amigo que me enteré de la existencia de Don Lucio. Mi interés por el estudio de las concepciones relativistas acerca del tiempo me hicieron ir en su busca. El siguiente es un relato de mi primer encuentro con él. Una tarde me dirigí a Tlayacapan. No conocía la dirección de Don Lucio, así que decidí dejarme guiar por la intuición. A la altura de un granero reconocí una choza extraña y, pensando que ahí vivía Don Lucio, la exploré. Después de ese y otro intento fallido, opté por preguntarle a mi amigo la dirección de Don Lucio. Mi amigo, antropólogo, experto en chamanismo y cineasta experimental, me informó en dónde podría encontrarlo. Salí de Tlayacapan y en el camino me envolvió una tormenta terrible. Unos niños me hicieron dudar de proseguir la marcha y eso hizo que me encontrara a Don Lucio en su camioneta, en la carretera. De todas formas, conocí a su familia, su esposa, una india bellísima y ya entrada en años. Me impresionó por la pureza de sus rasgos, con arrugas que le surgen de los ojos en dirección lateral, las mismas arrugas que Don Lucio tiene. 2 días más tarde, volví a encontrarme con Don Lucio. Salí en la mañana de la Ciudad de México y a la hora de la cita me hallaba apenas en el mirador de Cuerna de Vaca. Me sentía cansado y de mal humor. Después de dormitar unos instantes, sentí de pronto la necesidad de irme. Puse en marcha el automóvil y en menos de 6 minutos estaba ya en Tepoztlán. Algo pasó, pues a la velocidad con la que viajaba, ese trayecto dura 12 o 13 minutos. Parecía que una fuerza me hubiera tragado y después depositado en Tepoztlán. Más tarde, Don Lucio me recibió amablemente ofreciéndome una pequeña silla en su cuarto de los altares y ofrendas, repleto de imágenes de santos y cruces, colocados en el centro de una mesa. Después de saludarnos y preguntar por mi origen y lugar de residencia, sonrió abiertamente y me cuestionó: ¿qué se le ofrece? Me sentí obligado a explicar mis intenciones. Le platiqué de mi trabajo y mi convicción acerca del tiempo como puerta de acceso a la sabiduría. Después de la explicación, guardé silencio.
Don Lucio recargó su barbilla en la palma de su mano y, entrecerrando los ojos, meditó unos instantes. Al final voltea a verme y dijo: «El tiempo es muy importante, pero aprender de él es muy difícil y caro». Yo sentí una incongruencia. No podía mezclar lo económico con lo espiritual, y menos tratándose de un indio. Fui criado por una india, la que al morir mi madre ocupó su lugar en la casa. Conocí la belleza, la pureza y honestidad que esconde el alma y corazón de un indio. La referencia que don Lucio hacía acerca de lo caro que me iba a hacer mi aprendizaje me dejó confuso y alarmado. Sin embargo, había algo en su cara que no coincidía con el factor monetario. Don Lucio seguramente estaba probándome. Cuando llegué a esa conclusión me tranquilicé y le dije: «Pues usted dirá, y ya veremos si me alcanza». Don Lucio lanzó un y después de meditar otro momento, cambió abruptamente de tono. «Se necesita mucho entusiasmo», dijo suavemente, «y además el riesgo es alto. La gente del tiempo es muy dura, y ahí no existen caminos». Pensé que había escuchado mal. Don Lucio hablaba de gente del tiempo y mencionaba un lugar específico en el cual habitaban. Pensé que quizás se refería a otro plano de existencia. «¿En qué lugar viven esas gentes, don Lucio?». Sonrió de nuevo con una expresión de serenidad mezclada con misterio e ironía. «Yo sé de qué hablo, Jacobo. Yo viví 3 años con ellos y no es fácil». «¿3 años?», pregunté asombrado. «Sí, señor», me respondió don Lucio con convicción. «Estuve 3 años con ellos y me enseñaron lo que es el tiempo». Mi entusiasmo aumentaba a cada instante. Creo que si hubiera conocido a don Lucio unos meses antes, no le hubiera creído, pero ya aceptaba la realidad de otros planos de existencia. «Yo quiero saber más, don Lucio. No me importa lo que tenga que hacer. Además, acepto el riesgo». Don Lucio me miró de nuevo y una expresión que interpreté como de confianza asomó a su rostro. De nuevo pareció meditar un instante antes de hablar. «Veo que existe entusiasmo y fuerza, y eso es lo que se necesita. Lo que quiero saber son las intenciones que tiene». Mi intención era saber y volar, así literalmente. Sin embargo, no sabía cómo explicarlo. Por otro lado, había dedicado mi vida a escribir y con cada nuevo libro sentía que aportaba algo positivo al hombre. «Eso es lo que le hice saber», añadiendo una comparación. «Usted se dedica a curar, don Lucio, porque sabe que es bueno y con ello coopera al bienestar humano. Yo escribo por las mismas razones. Mi intención es saber más y compartir mis conocimientos». muy bien», dijo don Lucio con dulzura. «Veo que no hay nada malo. Creo que puedo hacer algo. Convocaré a los espíritus. Ya no les llamo gentes, y les diré que quiere hablar con ellos para así obtener sabiduría». Eso me pareció excelente. Necesitaba hablar de mis ideas y nadie mejor para entenderme e instruirme que entidades espirituales. Se lo agradecí y además le hice entender que lo que quería era ir por aquel camino solo, sin depender de alguien. «Lo único que será necesario hacer», dijo abruptamente don Lucio, «es una ceremonia en la que daré luz». Al final le pregunté si el manejo del tiempo permitía viajar de un lugar a otro. «En espíritu, sí», me contestó, «pero no en cuerpo. El tiempo puede detenerse o retardarse, pero nadie puede viajar con su cuerpo en él». El martes fui a comprar todas las cosas necesarias para la ceremonia y se las llevé a don Lucio. Revisó las veladoras, el roble, las flores, las frutas y dulces. Después nos sentamos a platicar. «Estuve hablando con ellos», dijo con seriedad don Lucio, «y me preguntaron qué es lo que iba a hacer con el conocimiento que le den». «Voy a escribir, don Lucio», le dije. «Pues ellos dicen que habrá cosas que no pueda escribir y además quieren saber qué hará con los beneficios de su libro». Debo confesar que aquello me decepcionaba. Nadie, excepto mi propia conciencia, tenía derecho a decidir sobre lo que escribiría. Por otro lado, los beneficios serían absurdos, pues, por más libros que se vendan en México, si es que los editores aceptan publicarlos,
La ganancia para el autor siempre es ridícula. Se lo hice saber a don Lucio, añadiendo que no aceptaba imposiciones con respecto a lo que escribía, pero que me daba cuenta del cuidado y respeto que debería tener al hacerlo. Le mencioné que comprendía que algunas cosas no se deberían decir y que no se preocupara. Don Lucio pareció convencido y me preguntó lo que me había sucedido desde que nos vimos la última vez. Le conté las dificultades por las que atravesaba y le dije que tenía la sensación de estar siendo probado. Sobre todo agregué: hay alguien que me estoy encontrando en lugares inesperados, un señor de edad avanzada y cara muy extraña. Se había cruzado en mi camino tantas veces que no podía ser coincidencia. Don Lucio pareció preocuparse y me hizo varias preguntas acerca de las características del señor. Al final me dijo que él lo vería en su recorrido nocturno. Si es de ellos, dijo sonriente, me lo traerán, y si no es de ellos, ya se verá qué quiere. Al despedirme me explicó la razón de las veladoras que me había pedido para la ceremonia. Dijo que, al prenderlas, él se daría cuenta por el tamaño de su luz de la respuesta de los espíritus. Al principio me había solicitado 6 veladoras, pero en esta ocasión duplicó la cantidad. Es porque la cosa es más seria de lo que creía. Se necesitan 12 por los apóstoles, dijo seriamente. También me pidió alcohol y puros. La razón que me dio es que en la ceremonia estaría gente de todas las edades. Se necesitaba alcohol porque cuando esa gente vivía en el mundo no existían bebidas como las de ahora. Para los niños me pidió chocolates y dulces. El jueves llegué 30 minutos más tarde de lo convenido. El nietecillo de don Lucio me saludó por mi nombre y su abuelo me explicó que antes de iniciar la ceremonia iba a hacer un trabajo en el monte con uno de sus discípulos. Decidí acompañarlo y tras caminar un buen trecho nos encontramos en una pequeña explanada rodeada por campos de labranza. A 2 o 3 metros del lugar en el que el discípulo de don Lucio había sentido el inicio de su enfermedad había un árbol dañado y quemado por un rayo. A don Lucio aquello le pareció lógico. Prendió copal e inició la ceremonia de limpia, la cual incluyó varias etapas. Primero, el copal, cuyo humo don Lucio esparció por todo el lugar. Después cubrió al doliente con flores y le lanzó alcohol. Por último, esparció una limonada en todas direcciones, y con 2 palmas de las manos ahuyenté y desenredó, así dijo después, los espíritus que se habían posesionado de su alumno. En el camino de regreso le pregunté si él podía ver los espíritus y me contestó como un «claro que sí», si no, ¿cómo le haría para curar? Por fin llegamos a su casa. Mientras hablamos, asistió a la limpia la esposa de don Lucio. Había puesto las flores, frutas y veladoras sobre la mesa. Don Lucio explica que los males de sus discípulos también lo eran de él, y por lo tanto debía curarlos y cuidarlos como a sus hijos. La ceremonia se inició con el encendido de las veladoras. Don Lucio veía las flamas y de acuerdo con su altura y coloración lanzaba expresiones de contento o preocupación. Después hizo la introducción frente a la asamblea de espíritus, diciendo que él me recomendaba y hacía hincapié en mi entusiasmo, buena fe e intenciones. Don Lucio seguía viendo las flamas y anunciando que todo iba bien, que no tenía problemas y que había sido aceptado. Más tarde nos sentamos a comer y le empecé a hacer preguntas. ¿Existe la reencarnación? ¿Las gentes del tiempo reencarnan? ¿La conciencia se adquiere o se deposita en un cuerpo? Don Lucio reía ante las preguntas y contestaba una por una. La reencarnación sí existe, dijo solamente. Los trabajadores del tiempo nunca regresan y la conciencia se da. Discutimos luego acerca de una profecía tibetana que mencionaba a México como lugar de inicio de un gran cambio de conciencia. El cambio ya fue iniciado, dijo don Lucio, y será muy grande. No me quiso decir cómo ni cuándo se había iniciado, pero me contó la historia del abuelo del discípulo que recién había limpiado. Era un hombre muy bueno, pero los rayos se la traían con él. El rayo le cayó 3 veces y la última de ellas los mató. Se convirtió en trabajador, pues estos siempre van con los rayos. Ahora su nieto tiene un trabajo, pero se ha dejado y por eso
le vino su enfermedad. Continuamos hablando por varias horas y al final quedamos de vernos el lunes para platicar acerca de nuestras experiencias. Nos despedimos y don Lucio me deseó toda clase de bienes. A continuación se incluye un relato de las impresiones causadas por don Lucio en Gretchen Andersen, quien en 1985 se incorporó a la investigación sobre los chamanes de México. Gretchen Andersen es investigadora, especializada en Estados Unidos en culturas indígenas. Ya se ha escrito acerca del chamán don Lucio y, de hecho, desde la primera visita que le hice, confirmé mucho de lo que había leído y oído anteriormente sobre él. Encontré que era un hombre que saludaba afectuosamente a sus visitantes y que tenía un conocimiento profundo en su visión de la vida y de la realidad. La vida aparentemente transcurre en forma normal para este campesino trabajador, que diariamente labora en los campos de su pueblo y enfatiza a los que lo visitan la importancia de proporcionar el pan para la mesa, especialmente en estos tiempos cada vez más difíciles. Pero no todo de lo que él habla es tan común o práctico, ya que también subraya muchas obligaciones espirituales y nuestras conexiones con un mundo invisible en el cual interactuamos con seres de otras dimensiones u otros niveles de existencia. Es un hombre equilibrado y muestra cómo las consideraciones prácticas de la vida cotidiana se armonizan con un mundo de misterio que muy pocos de nosotros hemos experimentado o comprendido. Mi primer encuentro con don Lucio fue en grupo. Me impresionó el interrogatorio riguroso al cual sometió a cada visitante, ahondando en alguna parte clave de su vida, mientras que aparentemente hacía comentarios sencillos. Dio la impresión de que no existía ninguna parte de nuestras vidas que le pudiéramos ocultar. Después de esta frase introductoria, habló de nuestros tiempos actuales y de lo que traería el futuro, describiendo un panorama pesimista. Habló de nuestra actual incapacidad de curar enfermedades comunes que, hasta hace poco, se habían podido curar de una forma sencilla y efectiva. Un resfriado ahorita simplemente no es lo mismo que antes. No se puede curar con una aspirina y limón, observó, advirtiéndonos de los problemas económicos y de salud que están por delante, pero a la vez parecía hacer alusión a nuestras enfermedades sociales actuales que no tienen ninguna curación conocida. Ofreció una solución posible a esta crisis al mencionar a un hombre que vendría, un hombre con gran poder y sabiduría cuyo destino sería el de ayudarnos a pasar por los tiempos difíciles. Me hizo pensar en las visiones apocalípticas de la llegada de un Salvador y otra persona allí presente lo comparó con un Emiliano Zapata de la actualidad. Parece que don Lucio a los 71 años todavía no ha encontrado un discípulo o heredero que pueda proseguir en su lugar, ni ha encontrado a una persona con quien compartir sus visiones. Ni siquiera los curas que le han visitado han podido hablar de los rebaños o de los pastores que cuidan a los rebaños. Muchos han venido a visitarlo y a aprender, pero hasta ahora no han superado los límites de la comprensión intelectual donde se toman apuntes con pluma y papel, sino que se les escribe para siempre dentro de la cabeza. Así, don Lucio repite frecuentemente: pónganlo aquí, mientras escribe palabras invisibles en su frente. Aquí nunca se pueden perder o ser olvidadas. Me contó de uno de tales visitantes, Dora de Nueva York, que vino a hablar con don Lucio y compartir lo que sabía de los métodos de curación y del control del tiempo. Después de varias reuniones, parece que las preguntas de Dora seguían aumentando y, en una ocasión, Dora finalmente preguntó a don Lucio si existía un libro escrito que contuviera toda esta información y que ella pudiese leer. Respondió que sí, que claro que sí había, y se lo dio para que lo leyera. Riendo, nos contó que cuando intentó leerlo, regresó corriendo, protestando de que era escrito en griego. Aquí, don Lucio pausó misteriosamente para mirarnos, a ver si habíamos entendido la broma, y luego siguió riendo. Según don Lucio, Dora todavía tenía mucho que aprender acerca del control de condiciones atmosféricas, puesto que había tenido que enseñarle algo tan elemental como la producción de nubes y de rayos. Ilustró ese punto al decir: mandas el rayo así,
y con esto hizo un ademán de tipo magnético con las manos. Y entonces le gritas a Emanuel del Popocatépetl a que mande una nubecita en esta dirección. Continuó con los comentarios de Dora y como felizmente se despidió de ella, convencido de que ella sabía muy poco de estos asuntos. Al escuchar esta historia, estuve consciente de que gran parte de lo que nos contó don Lucio no quedó explicado por sus palabras solamente, sino por cada movimiento y cada gesto, y de que su intención al contar las historias no era la de entretener, sino de darnos algún mensaje también, cuya comprensión dependía de nuestra capacidad de percepción para entenderlo. ¿Somos todos lo mismo, don Lucio? ¿La persona que observa es la que ve lo mismo en todos nosotros?, preguntó uno del grupo, y en la conversación habló sobre quiénes somos nosotros y sobre otros mundos. Don Lucio contestó la pregunta diciendo primero que todos éramos diferentes, cada uno con su forma especial de ser y de hacer, pero que el que ve, ve todo igual. Todos somos lo mismo en cuerpo, en mente, en esencia, sin embargo, a la vez somos diferentes. La idea se hizo más clara cuando dijo que todos veníamos del mismo origen, de la misma respiración divina, según él. Las diferencias entre nosotros existen debido a los regalos que se han dado a cada quien. Estos regalos son los que nos hacen ser tal como somos, los que diseñan el tipo de vida que llevamos. Son dados, controlados y guiados por seres tales como los pastores y los trabajadores del tiempo. Don Lucio explicó que los trabajadores del tiempo existen en un mundo físicamente parecido al nuestro. Hay mujeres, niños, bebés, gente grande, sin embargo, existen una diferencia importante y es que su mundo existe en perfecta armonía y en paz. Me explicó que existían los trabajadores de antes y los de después. Parece que todos hemos sido trabajadores del tiempo antes de esta vida y que podemos volver a ser trabajadores del tiempo después. Al preguntarle a don Lucio cuál sería su próxima tarea después de terminar esta vida, contestó que haría lo que le pidiera el Señor, y no hizo ninguna referencia a lo que podría ser. Platicamos brevemente de estas cosas y aunque todavía quedaban muchas más por explorar y cantidad de preguntas por hacer, decidimos esperar hasta la próxima visita, ya que don Lucio estaba cansado. Antes de irnos, don Lucio nos dio una limpia a cada uno de nosotros, o, como prefiero decirlo yo, nos dio uno de sus regalos. El olor a hierbas y alcohol invadió el cuarto, mientras don Lucio repetía su bendición a cada uno, palmeándonos en la cabeza, espalda y pecho, con su líquido especial y bendiciendo nuestras manos por los trabajos que realizarían más adelante. Últimamente, don Lucio había estado enfermo, así que cortamos la visita para permitir que descansara, dándole las gracias por el tiempo y la energía que había compartido con nosotros.